Un vasito de agua. Señores participantes del módulo de negociación y resolución de conflictos ambientales, sean ustedes bienvenidos a su sesión 14, denominada Análisis Multicriterio en la toma de decisiones. Esta es una iniciativa del Instituto Peruano de Políticas Públicas en coordinación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En principio, podríamos establecer conceptualmente qué es la decisión multicriterio. Bueno, en la decisión multicriterio vamos a encontrar que el decisor o el equipo que tiene que tomar la decisión se encuentra en disposición de escoger entre varias posibilidades denominadas alternativas, el conjunto de las cuales constituye el llamado conjunto de elección. Para escoger en este conjunto de elección, el decisor tiene diversos puntos de vista denominados criterios. Estos criterios son distintos y al sopesarlos poseen cualidades distintas y algunas veces contradictorias con los demás criterios. Por ello, que la toma de decisión se hace más compleja, motivo por el cual se han diseñado diversos métodos para optimizar la decisión. Entre estos varios modelos o métodos tenemos el óptimo de Pareto, que tratáramos en la sesión anterior, la eficiencia asignativa, criterios múltiples de programación lineal y evaluación multicriterio social. Veamos sobre la base del óptimo de Pareto. Dada una asignación inicial de bienes entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás se denomina mejora de Pareto. Esta asignación se define como Pareto eficiente o Pareto óptimo, cuando no puede lograrse nuevas mejoras de Pareto. Así, la definición de óptimo de Pareto se da cuando hay una situación problemática P y existe una solución S1 que optimice la solución a la problemática de forma tal que ya no haya la posibilidad de un S2 que mejore el objetivo sin empeorar al menos uno de los otros. Es el punto del iceberg que mejor o más favorablemente se puede lograr sin perjudicar a aquellas otras circunstancias o agentes. En cuanto a eficiencia asignativa, vemos que esta es una medida teórica del beneficio o utilidad derivada de una decisión propuesta o vigente en la distribución o reparto de recursos económicos. Una economía de asignación eficiente produce una combinación óptima de los productos básicos, es decir, cuando el precio es igual a su coste marginal en un mercado de competencia perfecta. Igualmente, una economía asignativamente eficiente cuando produce los artículos adecuados para la gente adecuada al precio adecuado. Por ello, una economía eficiente no es una economía imperfecta. En cuanto a los criterios múltiples de programación lineal, vamos a observar que el objetivo de la programación lineal con objetivos múltiples es establecer una función que maximice el beneficio de las funciones lineales establecidas según parámetros de criterios óptimos. Es decir, destacar una solución eficiente acorde con las preferencias del decisor. Para eso se establecen escalas valorativas que van desde puntos negativos que generan pérdidas hacia puntos positivos que generan beneficios.
En cuanto a la evaluación multicriterio social, observamos que los parámetros a establecer se fundamentan en, primero, puntos de vista no sujetos a un único criterio de evaluación. No un único criterio. En segundo lugar, la existencia de valores irreductibles a una única medición monetaria. Tercero, la emergencia de intereses conflictivos no reconciliables basados en un solo parámetro de legitimación. Por último, cuarto, la referencia a alternativas de acción difícilmente o solo parcialmente comparables con respecto a un único parámetro de desempeño. Como pueden ver, entonces, ustedes tienen varios modelos o métodos. Les estamos presentando 4, además de aquellos que pudiésemos revisar o pudimos haber revisado en la clase anterior. Lo que tienen ahora en pantalla, señores participantes, es el método scoring o ponderación lineal en la toma de decisiones. Este es un método que permite abordar situaciones de incertidumbre o con pocos niveles de información. Esto es quizás de lo más corriente en nuestra vida cotidiana. No poseemos toda la información que requerimos para tomar decisiones. Y entonces lo que abunda o está más presente es la incertidumbre. No se decide sobre certezas, sino sobre incertidumbre por los niveles bajos de información que podemos tener de un fenómeno. Entonces, dicho método asigna valores, pesos, a las decisiones en función a una escala numérica que va desde posturas negativas hacia posturas positivas, de lo desfavorable a lo favorable, de forma tal que se establezca una ponderación a las decisiones y en función a estas ponderaciones se opte por aquella decisión que tenga la ponderación más alta. Sin embargo, y así presentado, esto pareciera todavía más complejo. ¿Cómo definimos estos valores y cómo vamos haciendo la ponderación? Bien, tienen ustedes en pantalla la fórmula matemática que se usa para calcular el puntaje o score dentro del método. Bien, entonces, de acuerdo a la fórmula que ustedes tienen presentes, podemos advertir que SJ es igual a score para la alternativa J. W es igual a la ponderación para cada criterio I. RIJ nos va a decir del ranking de alternativa y J en función del criterio I. De acuerdo a ello, entonces, podemos leer que el scoring para cada alternativa J viene determinado por la sumatoria que va desde los criterios I hasta N del producto de la ponderación de cada criterio I por el rating de la alternativa J en función del criterio I. Para graficar esta mecánica a través de un ejemplo, podemos siempre sí ensayar con varias posibilidades. Vamos a tomar como ejemplo un joven preuniversitario, en principio deseoso de poder identificar una universidad donde seguir sus estudios superiores con
algunas características específicas. En principio, dicho joven vive en el distrito de Independencia. Además, no tiene los medios económicos suficientes como para pagarse una universidad privada y sin embargo es capaz de sacrificarse para afrontar los gastos de ser el caso, de hacer el esfuerzo para poder pagarse una universidad privada si es que esa fuese la mejor alternativa, con el sacrificio que tendría que hacer. Además, desea estudiar arquitectura, pero en una universidad que le asegure una educación de calidad y con alta exigencia. Añadido a ello está el requerimiento de que dicha universidad le permita formarse de una manera práctica y no solamente teórica, lo que va a incidir en la caracterización de la universidad. Por tanto, lo que él busca a la larga es encontrar trabajo de forma efectiva, poder ingresar al mercado laboral contando con las características de la universidad, el aval académico, las posibilidades para solventarse la educación y la proximidad, por cierto, al lugar donde radica. Bajo estos criterios, el joven estudiante compra los prospectos de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Privada Ricardo Palma y la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Cómo podría decidir, cómo establecer este joven cuál es la universidad a elegir? Pues para ello puede hacer uso del método de scoring o de puntaje. Paso a paso entonces presentamos este método. En principio tenemos la selección a nivel de la meta. La meta es lograr seleccionar la mejor universidad para estudiar arquitectura. Frente a esto tenemos tres alternativas: Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Particular Ricardo Palma y la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Cuáles son sus criterios para decidirlo? Primero, la localización de estas universidades, el prestigio que tengan, la pensión de enseñanza, la calidad de enseñanza y la seguridad laboral. Entonces, establecidos los criterios, vamos a darle una ponderación a estos criterios mediante una escala de 5 puntos, donde 1 es muy poco importante, 2 poco importante, 3 de importancia media, 4 algo importante y 5 muy importante. Entonces vamos de 1 a 5 de una ponderación poco favorable a una muy favorable en el caso del puntaje 5. El rating de satisfacción se va a establecer para cada alternativa empleando una escala de 8 puntos. Y con ello cruzaremos la ponderación de los criterios sobre la escala de rating, donde 1 es extra bajo, 2 muy bajo, 3 bajo, 4 poco bajo, 5 medio, 6 un poco alto, 7 alto y 8 muy alto. En la matriz que tienen ustedes seguida, observamos primero en una primera columna los criterios: localización, prestigio, oportunidad laboral, pensión y calidad de la enseñanza.
Sobre esos criterios se va formando en función de la apreciación del estudiante sobre la realidad que ofrece las características de estas universidades, y obtenemos una ponderación de 3, que vendría a ser importancia media a la localización, al prestigio muy importante, puntaje 5, oportunidad laboral nuevamente 5, muy importante, pensión de enseñanza, importancia media. Observemos que él no tiene suficientes recursos, pero que eventualmente podría hacer un esfuerzo extra para poder cubrirse esas pensiones. Y por último tenemos la calidad de la enseñanza, que nuevamente alcanza un nivel de muy importante 5. Respecto de estos pesos, entonces, estos scores, vamos a observar que en cuanto a localización, el nivel de satisfacción que logra para el estudiante en la UNI en localización es 8 puntos, de muy alto. Y eso se explica por la proximidad geográfica. Él vive en Independencia y ciertamente la UNI le queda mucho más cerca, lo cual implicaría una serie de beneficios: ahorro en tiempo, ahorro de otros recursos. De otra parte, tenemos que la Universidad Ricardo Palma, que está mucho más lejos, está en Surco, en Benavides, tiene un puntaje de 4, es decir, un poco bajo. La Universidad Nacional Federico Villarreal, que está al centro de Lima, logra un puntaje medio. No está ni cerca ni muy lejos, lo que obviamente va a incidir en ya una primera aproximación a la decisión. En cuanto a prestigio, tenemos una ponderación igual de 5 puntos, pero yendo a las universidades, la UNI logra un porcentaje, un estimado, un peso de 7, que es alto. La Ricardo Palma, en su Facultad de Arquitectura, un puntaje de 8. Y la Universidad Villarreal de 6, en cuanto a prestigio. Oportunidad laboral, UNI 7, Ricardo Palma 8 y Villarreal 5, lo que nos está presentando de que ciertamente hay una presencia en el mercado laboral, hay un indicador de cómo esto puede garantizar el éxito para encontrar trabajo. En cuanto a pensión, obsérvese que allí, a nivel de la Universidad Ricardo Palma, tiene un nivel de satisfacción de 3, que es bajo. Y esto se aprecia porque obviamente, siendo una universidad pagante, le va a irrogar un costo y él no tiene muchos recursos. En el caso de la UNI como de Villarreal, ambas nacionales tienen una ponderación igualitaria, paritaria. Y por último, en calidad de enseñanza, en la Universidad Ricardo Palma vuelve a tener el puntaje más alto, siendo seguido por la UNI y finalmente por la Universidad Villarreal en su Facultad de Arquitectura. Sobre la base de eso, entonces, y en la lectura, sobre la base de esta ponderación, vamos a darnos con que, de acuerdo a estos pesos, el scoring que logra la Universidad Nacional de Ingeniería es de 140,
la Universidad Ricardo Palma, popularmente conocida como la RITSI, 136 puntos, y la Universidad Villarreal con 106 puntos. De acuerdo a esta ponderación y valoración a nivel de pesos, se concluye que el joven preuniversitario debiera tomar la decisión de postular a la Universidad Nacional de Ingeniería. De otra parte, tenemos la teoría del óptimo de Pareto. Como saben ustedes, Wilfredo Pareto es un economista italiano nacido en París. Perdón, ahí hay una corrección que hacer, pero lo precisaremos. Realizó importantes contribuciones en la economía, vinculado sobre todo a la teoría de la distribución de la riqueza. En su vida como político, centró su interés en diagnosticar las patologías sociales en torno a que la sociedad como tal posee una espuria logicidad, es decir, que no actúa bajo parámetros racionales ni lógicos, postura que lo alejó del socialismo reinante y en ese entonces, por el éxito de la Revolución Rusa, a incorporarse al fascismo y el apoyo a Mussolini. Pero este apoyo fue solo al inicio del mandato del dictador, puesto que se opuso en todo autoritarismo de Mussolini. Wilfredo Pareto entonces nos dice, o mejor, al construir su teoría, establece que dados un conjunto de posibles alternativas de solución hacia una situación problemática, se opta por aquella que maximice los beneficios de todos, sin que perjudique a ninguno. Entonces, ya no puede haber óptimo, puesto que si lo hubiese, se lograría solo en función de perjudicar a otro elemento del conjunto. O sea, el punto de equilibrio entre el máximo de beneficio y el menor perjuicio, ¿no? Si mejorásemos algo en beneficio más, esto dejaría de ser lo óptimo, ¿no? Habría un segundo óptimo. Bueno, se dice el óptimo cuando ya no es posible mejorar más, porque de hacer algún nuevo movimiento esto perjudicaría a otro. Se rompería ese equilibrio. El óptimo de Pareto combina dos criterios plenamente establecidos, que son la eficacia y el beneficio. Por lo cual, el óptimo se presenta cuando se interceptan las dos funciones, la función de eficiencia y la función de beneficio, lográndose establecer un punto de equilibrio que se denomina punto óptimo de Pareto. De otra parte está la ley 80-20, que como pueden verlo ustedes, establece que Pareto, al darse cuenta de que la mayor parte de la riqueza de Italia se concentraba en manos de una pequeña parte de la población, quedando el resto distribuido entre la mayoría de la ley 80-20. Enuncia que el 20% de los factores o causas van a concentrar el 80% del efecto. En cuanto a la metodología de la ley 80-20, nos dice que primero tenemos que analizar una problemática social que se manifiesta en la realidad y que posee varias causas que lo determinan. En segundo lugar, detalla las principales causas que generan la situación problemática. Entonces, repasando, analizamos una problemática social
que se manifiesta en la realidad y posee varias causas que lo determinan. Segundo, detallamos las principales causas que generan la situación problemática. Tercero, cuantificamos la cantidad de repeticiones de cada variable causa, su costo unitario y por su totalidad, y ordenamos por su frecuencia relativa y su frecuencia absoluta. 4. Hacemos la diagramación de las frecuencias ordenadas, mostrando así la ley 80 y 20. Entonces, en el 20% de los factores se concentra el 80% del efecto. Al 20% de causas le va a corresponder el 80% de los efectos. ¿Cómo aplicamos la ley 80-20 al estudio del sindicalismo o también la ley de los pocos vitales y muchos triviales? Analicemos la función, los sindicatos y su lucha por la defensa de los trabajadores afiliados al sindicato. Comprendemos el problema, el análisis de la problemática. El sindicalismo en el Perú es una forma de expresión política fundamentada en la lucha por conseguir beneficios laborales, remunerativos, de condiciones laborales, en fin. Para lograr este objetivo se ejercen múltiples acciones a realizar. Estas acciones tienen que ser dirigidas explícitamente para que el objetivo sea alcanzado en su magnitud total. Entonces tenemos causas que determinan la problemática. Vamos estableciendo, ordenando, disgregando las causas que determinan la problemática. En el 2.1 tenemos una carencia de beneficios laborales de los trabajadores asociados. De otra parte, trabajos poco remunerados de los asociados. Otro, trabajos sin gozo de derechos laborales. Otro, ideologización en la actividad sindical. Otro, extremismo y o radicalización en la lucha sindical. Otro, liderazgo de un grupo pequeño altamente ideologizado. Otro, afiliación cotizada de los asociados sin beneficios sindicales. Y por último, protestas y manifestaciones dirigidas políticamente. Bien, allí tenemos las causas, donde vamos a darnos trabajo de repasarlo. Entre las causas podemos encontrar la carencia de beneficios laborales, los trabajos poco remunerados, el trabajo sin gozo de derechos laborales, las protestas, las manifestaciones dirigidas políticamente, los extremismos en la lucha sindical, la afiliación cotizada de los asociados, etcétera, etcétera, siguiendo con aquellas que hemos determinado en la problemática. ¿Cuántas de estas se van a repetir por nivel? Pues para la primera causa, el 80% de afiliados, con un coste de 5.5 millones, advirtiéndose una frecuencia relativa de 36.5% y una frecuencia absoluta de 36.5%. Trabajos poco remunerados, en el 70% de afiliados, con un coste de 4.5 millones, aquí hay una primera diferencia, 29.8% en la frecuencia relativa y una frecuencia absoluta de 66.3%. Así, y en cada uno de los casos vamos a establecer
al final, por ejemplo, tenemos una frecuencia relativa en cuanto al liderazgo de un pequeño grupo altamente ideologizado, una frecuencia relativa de 0.0013% respecto de una frecuencia absoluta de 92.88%. Sobre esto entonces nos vamos a dar cuenta que en las tres primeras causas se acumula más del 90% de relevancia de la frecuencia absoluta. De modo que estas causas son las determinantes para la existencia de los sindicatos. Y el restante de causas, que pueden ser n elementos causales, solo determinan un porcentaje que pueda lograr menor, pero que pueda lograr hasta el 10%, por lo cual no son determinantes para la existencia de los sindicatos, porque como se está observando, terminan siendo estas causas como elementos residuales, lo cual confirma lo que habíamos establecido ya hace una lámina anterior, cumpliría, ¿no?, que al 80%, perdón, al 20% de las causas le va a corresponder el 80% de los efectos. Este es otro ejemplo con la misma matriz, ¿no?, que tiene que ver con el estudio de los partidos políticos, y donde vamos a tener causas como el caudillismo, las propuestas ideológicas, ¿no?, en el entendido de que los partidos políticos, siendo instituciones de derecho privado, buscan obtener el poder político por medio de ganar las elecciones, y estas tienen que ser democráticas y transparentes. El ejemplo, que ustedes lo pueden repasar, señores participantes, viene en la misma línea de lo explicado anteriormente. Señores participantes, agradecido por su atención. En la siguiente oportunidad estaremos frente a la sesión 15 denominada Análisis Estratégico en la Toma de Decisiones. Por su atención, muchas gracias.